Hemos hablado siempre, aquí en este programa y en otro, de la importancia de esperar a Jesús. Ese es nuestro mayor sueño, ese es nuestro mayor deseo. Ya hablamos aquí de cómo vendrá Jesús. No podemos decir cuándo vendrá Jesús porque la Biblia no lo revela y aquello que no está revelado no puede ser hablado, ¿correcto? Porque sería solamente una especulación. Lo que no está en la revelación es pura especulación. Sin embargo, la Biblia sí me presenta el cómo yo debo estar preparado para la vuelta de Jesús. Y si te das cuenta que esta es la parte más importante, claro, el cómo volverá Jesús es importante para no ser engañados por filosofías, por doctrinas que no tienen base en la Biblia. Sin embargo, el cómo estar preparados es fundamental, porque yo puedo tener mucho conocimiento sobre cómo vendrá Jesús, pero si yo no estoy preparado, entonces no tiene sentido. ¿De qué me sirve que yo espere tanto a alguien si yo no estoy preparado, si yo no estoy listo? Entonces, aquí está la importancia de poder estar preparados. Y en la Biblia yo encuentro que hay 2 capítulos dedicados al cómo debemos estar preparados. Solo que estos capítulos descritos en la Biblia no fueron dichos por un profeta, fueron dichos por Jesús mismo. El capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo habla de la preparación especial. ¿Cómo tienes que estar preparado? Capítulo 24 habla sobre las señales y además allí habla de algunas ilustraciones de cómo Jesús intenta colocar en nuestro corazón aquella verdad. Cuando dice, vean cómo la higuera cuando está ya floreciendo, ustedes dicen que el verano está cerca. Cuando ven que esas cosas suceden, levanten la cabeza porque yo estoy volviendo. También dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero a partir del capítulo 25, Él habla para nosotros mediante 3 parábolas, 3 historias que nos enseñan la manera correcta cómo tenemos que estar preparados. Y estas 3 historias, me encanta el orden en el cual Jesús lo coloca. La primera historia o la primera parábola es de las 10 vírgenes. A través de las 10 vírgenes, Jesús me enseña que mi primera preparación es espiritual. De nada sirve de que yo pueda hacer tantas cosas en la vida cuando estoy mal espiritualmente. La parábola de las 10 vírgenes es un énfasis en la preparación espiritual. Pero de allí vino otra parábola, que es la parábola de los talentos. Allí donde un hombre se fue lejos y dio talentos a cada uno según la cantidad que él quiso y luego volvió y pidió cuentas. Ahí está hablando Jesús que yo tengo que hacer una preparación misional. ¿Qué significa una preparación misional? Aquel que es conquistado por el amor de Dios entra en una misión noble y sublime, que es la misión de proclamar el Evangelio. Y para eso Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, para que tú a través de ello puedas testificar. A través de ello puedas dar a conocer a los demás que Jesús está volviendo. Entonces, esa es la preparación misional. Pero hay una tercera preparación, que es la tercera historia que Jesús cuenta, y es la historia de las ovejas y los cabritos. Y escuchaste esa historia. A los de su derecha, Dios le dice, venid benditos mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. A los de la izquierda le dice, ustedes yo no los conozco, tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber. Entonces ahí ellos reclaman y dice, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús le dice, por cuanto ustedes lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quiere decir que nuestra indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento de las personas, hacemos doler al propio Jesús. Cuando somos indiferentes con nuestro hermano, cuando tenemos bendiciones y no lo compartimos, esta significa una preparación en servicio. Y fíjate el orden. Primero, todo depende de cómo el Espíritu Santo guíe tu vida. Por eso comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Aquel que tiene el Espíritu en su vida, está preparado espiritualmente, entonces de manera natural se envuelve en la misión. Y aquel que esté envuelto en la misión también muestra con actos de servicio. Entonces tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero estoy distante de mi prójimo. Yo amo a Dios, pero estoy odiando a mi hermano. Estoy con problemas con los demás. No existe ese tipo de preparación. Entonces, estas 3 cosas van unidas.
preparación espiritual, misional y de servicio. Muy bien. Y hoy quiero abrir la Biblia para poder hablar sobre el primer tipo de preparación, que es la preparación espiritual. Mateo capítulo 25 es una parábola muy conocida, pero hoy queremos juntos estudiarla. ¿Está bien? ¿Tienes una Biblia allí? Saca la Biblia. Vamos a leer juntos. O si no, préstame atención. Esta es una historia contada por Jesús y le dice así: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, ojo, con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Acá hay un juego de palabras que es importante lo que vamos a ver. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Continúa el texto. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, vayan a los que venden, compren vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Présteme atención. Acompáñame imaginariamente hacia aquella colina, hacia el monte de los olivos, donde Jesús está hablando esto para los discípulos. Los discípulos están allá a la expectativa de lo que Jesús va a decir. Y aquí Jesús dice: lo importante de mi venida es que ustedes tienen que estar preparados, no acomodados. Y para estar preparados hay que velar y orar. ¿Correcto? Así tienen que esperar mi venida. Muy bien, y les contó la historia. Los matrimonios siempre es una bendición, ¿verdad? Tú ya fuiste invitado a una fiesta de matrimonio. Es lindo, ¿verdad? Te llega la tarjeta. Una cosa es ser invitado para poder presenciar la boda, pero otra cosa es recibir la invitación no solamente para presenciar, sino para participar activamente de la boda. ¡Oh, ese es otro privilegio! A mí me encanta, por ejemplo, los matrimonios que he realizado cuando soy el pastor oficiante. Uno se siente parte, ¿verdad?, de esa boda. Y aquí 10 señoritas fueron convocadas. Vamos a colocarlos aquí un término más actual, para ser damas de honor. Tenían el privilegio de estar con la novia y poder armar la fiesta mientras el novio llegaba. Porque había una costumbre que la marcha nupcial comenzaba en la casa del novio, él decidía la hora que iba a tomar a la novia, sacaba de la casa de los padres y los llevaba hasta la casa del novio, donde se armaba la fiesta. Muy bien, y estas 10 señoritas, estas 10 vírgenes, fueron convocadas. ¡Qué privilegio! No fueron invitadas para presenciar, sino para ser parte de la fiesta, para armar la fiesta, para acompañar a la novia. ¡Wow! Ese es un privilegio muy especial. Ahora, quiero que prestes atención. ¿Cómo tú te preparas para una boda? Y mucho más si tienes allí un privilegio o tienes una participación. Ese día no importa si hace frío, te vas a la ducha, te bañas bien, te perfumas bien, te mandas a coser o te compras un vestido, ¿verdad? Y vas con elegancia, vas con alegría, porque vas a participar de una fiesta. Las 10 se perfumaron, las 10 llevaron una antorcha, porque en ese tiempo, como no había luz eléctrica, ellos se alumbraban por una lámpara, por una antorcha, solo que esa antorcha funcionaba con aceite. Se acababa la luz, se acababa la fiesta. Y ellas eran responsables de mantener vivo el fuego. Ahora, préstame atención. Las 10 comenzaron bien. La historia no me dice que ninguna de ellas llegó tarde, no. Las 10 llegaron puntuales, las 10 impecables, las 10 soñaban con la misma boda, las 10 esperaban al esposo, las 10 cuidaban a la novia, las 10 aparentemente por fuera estaban bien, todas. Pero hay algo que las hace diferentes. Préstame atención, acá hay un solo detalle. Y el detalle es que de las 10, 5 de ellas les gustaba la liviandad. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, yo quiero ir a la fiesta sin ningún estorbo.
yo quiero disfrutar la fiesta, yo no quiero cargar nada. Apenas tomaron la lámpara y se fueron. Las otras 5, aparte de la lámpara, llevaron reserva de aceite. Eso significa que no era tan cómodo, ¿verdad? Porque había que llevar peso, es decir, en una mano la lámpara y en la otra mano la reserva. Mientras a unas les gustaba esperar al esposo de una manera más liviana, las otras dijeron no, por si pase algo, vamos a llevar algunas tinajas, algún recipiente con un poco más de aceite. Y ahí está la diferencia, porque cuando llegan a la fiesta, las 10 perfumadas, las 10 lindas, las 10 impecables, las 10 puntuales, las 10 con el mismo sueño, las 10 con la misma sonrisa, con una diferencia. Unas livianas y otras no tan cómodas que digamos, porque tenían algo de reserva. Bueno, el asunto es que aquí está la palabra clave, que el novio tarda. Y yo no creo que el novio tarde porque él quiere. El novio tarda porque la novia le dice aún, no estoy preparada. Por eso tarda. ¿Qué cosa es lo que sucede? Cuando llegó la hora, era la medianoche y todas habían dormido. Cuando se escucha allí el paso, el sonido, el ruido de que viene el novio, todas se despiertan, se dan cuenta que sus lámparas se han apagado, la prenden y aquellas livianas, aquellas que no habían llevado reserva, se dan cuenta de que no tienen aceite. Y le piden, por favor, danos un poco de aceite, porque nosotros también queremos participar de la fiesta. Y las otras dicen, no, espera un momento aquí. Hasta aquí somos buenos amigos, hemos sonreído, todos hemos sido convocados, pero mientras nosotros cargábamos, ustedes estaban disfrutando la vida, viviendo. Así que vayan a comprar. Y cuando ellas se fueron, dice que el novio llegó, las que estaban preparadas entraron a la fiesta y el novio cerró la puerta y cuando las otras vinieron, el novio les dijo, no las conozco. La puerta se cerró, la fiesta solamente fue para los que están preparados. Muy bien, hasta ahí es la historia. La aplicación. Esta parábola fue dicha para ti. Escúchame, tú, Rodrigo, Julio, José Luis, Jorge, Carlos. Fue dicha para ti, Isabel. Préstame atención. Tú que crees en la venida de Jesús, tú que crees en Dios, estás mirando este programa. No es casualidad. Tú eres creyente. Y claro, porque en tu corazón hay esperanza y tú estás esperando a Cristo. Entonces, esta parábola fue dicha para ti. Préstame atención. Tú y yo estamos esperando a Jesús. Es decir, por fuera la espera es igual. Pero solamente Dios conoce lo que hay en el corazón. Porque en la espera todas parecen iguales. Lo que hace invisible la espera es que 5 o algunos o la mitad o pocos de lo que esperan tienen reserva de aceite. ¿Qué cosa es reserva de aceite? Cuando vamos al libro de Zacarías capítulo 4, dice que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo es el que transforma la vida. Nada de lo que hagas en esta vida para Dios tiene sentido si no tiene el poder del Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, puedes hacer lo que sea en la vida. Incluso nuestras oraciones no llegan al cielo si no fuera por la intercesión también del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el elemento principal en la vida. Todos los días tú tienes que ir a la presencia de Dios, tienes que pedir el Espíritu de Dios. ¿Y cómo viene el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no viene como una fuerza que te hace revolcar por el suelo. No. El Espíritu Santo trabaja de manera silenciosa. Antes de que aceptes a Cristo, el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro, pidiendo que tú aceptes a Jesús. Pero cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu trabaja de adentro para afuera, cambiando tu carácter, cambiando tu vida. Y la evidencia de que tienes el Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo, no son los dones del Espíritu Santo. Porque hay algunas personas que dicen, yo tengo el Espíritu porque tengo el don. No. Dones Dios da a quien quiere. Pero los frutos, según Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Contra tales cosas no hay ley. Es el amor, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, estas 5 buscan al Espíritu Santo. Y esas son las prudentes. Mira, en la espera todos son iguales. Sin embargo, mientras esperan, hay algunas personas que buscan a Dios, que anhelan a Dios,
que nada les impide, no negocian su relación con Dios. Y a esto la Biblia lo llama vírgenes sabias. ¿Y por qué unas son sabias y otras son insensatas? Yo aquí voy a hacer un juego con dos palabras, que por más que sean parecidas, no lo son, hay un abismo de diferencia. Las vírgenes prudentes o las vírgenes sabias, préstame atención, estas eran personas diligentes. Repite conmigo, diligente. Pero las insensatas eran negligentes. ¿Ya te diste cuenta que son parecidas las palabras? Sí, son parecidas, pero hay un abismo de diferencia. Mientras que unas son diligentes, las otras son negligentes. Ahora, si tú vas a un diccionario, ¿qué significa negligencia? Hay muchísimos sinónimos, pero yo me quedé con algunos. Negligente, ¿sabes quién es un negligente? Es aquel que se distrae, aquel que está descuidado, aquel que es indiferente, aquel que es perezoso. Ese es un negligente. ¿Y quién es un diligente? Un diligente es aquel que presta atención, aquel que se esmera, aquel que está dedicado a algo, aquel que se esfuerza. Ajá, entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué cosa eres? ¿Diligente o negligente? ¿Te esmeras, trabajas, luchas para estar cerca de Dios? ¿O no tienes fuerza, estás caído, no oras, no abres la Biblia, no buscas el Espíritu Santo? ¿Qué eres? ¿Negligente o diligente? Eso hace la diferencia entre un sabio y un insensato. Ahora, presta atención. El asunto aquí está que el novio tarda. ¿No te parece que el novio sí está tardando? En la Biblia, el novio representa a Cristo y la novia representa a la iglesia. ¿No te parece que realmente está demorando? Y tú sabes que a nadie nos gusta esperar. ¿Te gusta esperar a ti? Una de las salas que yo no prefiero es la sala de espera. Ahora, si en la sala de espera tú estás ocupado, el tiempo vuela. Pero si en la sala de espera tú estás contando los pajaritos, estás imaginando, estás contando, viendo lo que sucede, sabes que la espera se hace larga. La espera te desespera. Y llega un momento en que obviamente te quedas dormido, llega un momento en que estás aburrido, llega un momento en que desistes. ¿Eso qué significa en la vida espiritual? Si tú en la espera no estás buscando el Espíritu Santo, si en la espera no estás trabajando, fortaleciendo a los demás, ayudando a las personas, involucrado en la misión y en la salvación de las otras personas, la espera te va a desesperar. Y en un momento es obvio que todas se durmieron, solo que se durmieron con una diferencia. Mientras que unas eran diligentes, las otras eran negligentes. Y la reserva es importante para los momentos de crisis. Porque cuando llega la medianoche, que es la hora más oscura, es la hora incluso donde el sueño es tan agradable, llega y dice, llegó el esposo. Allí las 10 se levantan y las que tienen reserva, las que estuvieron primero incómodas porque tenían que cargar, ahora en la crisis se da cuenta de que los libró. Y colocaron el aceite de sus lámparas y siguen ardiendo, mientras que las otras no tenían. Y allí viene la súplica, ahí viene la desesperación. Porque lo que tú no aprovechas en el tiempo de paz, en el tiempo de crisis, no podrás más tener las cosas que hoy, que en tiempo de paz tú lo tenías en abundancia. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Es hoy el momento donde tenemos libertad para abrir la Biblia. Un día la Biblia será prohibida. Es hoy el momento para poder adorar a Dios. Es hoy el momento para buscar con más diligencia a Dios. Es hoy. ¿Por qué? Porque cuando venga la hora de la crisis, cuando el tiempo de gracia se cierre en el cielo, préstame atención. Hay cosas en la vida que no se pueden transferir ni se pueden prestar. ¿Qué cosas? Primero, tu devoción y fidelidad a Dios. Eso no puedes transferir. Tu padre puede ser fiel, pero la fe de tu padre no te salvará. Tu esposa puede ser fiel, pero la fe de tu esposa no te salvará. Cada uno, préstame atención, la comunión, la salvación, la fe y la esperanza son intransferibles.
Claro que son comunicables, porque podemos hablar de fe, de esperanza y de salvación, pero son intransferibles. Cada uno lo tiene en la medida que busca. ¿Cuánta esperanza hay en tu corazón? ¿Cuánta fe hay en tu corazón para sustentarte en los momentos de crisis? ¿Cuán seguro estás de la salvación? Y un día dice que cuando el novio llegó, la puerta se cerró. Y tú sabes que un día en el cielo la gracia se cerrará. Y cuando se cierre la gracia, querido, no habrá más oportunidad para nadie. Porque hoy es el tiempo de poder prepararnos, hoy es el tiempo de buscar al Espíritu Santo. Cuando la puerta está cerrada, nadie más lo podrá abrir. Nadie, absolutamente nadie. Y me impresiona la frase del novio cuando le dice, no los conozco. ¿Cómo que no los conocía? ¿Acaso no los convidó? ¿Acaso no los invitó? ¿Acaso él no fue que les pidió que vayan a la fiesta? Sí, pero la palabra conocer aquí significa, ustedes no se relacionaron conmigo. Esa misma palabra se repite en Mateo 7:21, cuando dice que Jesús dirá a algunos que le dirán, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y Dios les dirá, no os conozco porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Quiere decir que no importa los milagros que hagas, no importa las cosas extraordinarias que acontezcan en tu vida, si no haces la voluntad de Dios, si no tienes el poder de Dios, querido, estás perdido. Esa es la tristeza de esta parábola. Personas que viven de apariencia, pero en esencia están lejos de Dios. Conozco personas que están llenas de conocimiento, pero vacías del Espíritu. Que están llenos de ritos y ceremonias, pero vacíos de amor. Personas que están llenos de todo, pero vacíos en el interior. El Espíritu hace la diferencia. Por eso la súplica de Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y se acerca el día, desechemos pues las tinieblas, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Tú estás preparado o estás acomodado? Estás llevando una vida tan liviana, tan ligera, tu salvación está tan descuidada que tú dices, no, a última hora yo puedo solucionar todo eso. No. Hoy estamos entrando en un tiempo de crisis, pero lo que viene es mayor. Yo no te voy a dar una falsa esperanza, decir, de aquí las cosas van a mejorar. Y no es que yo sea pesimista. Antes de la venida de Jesús, las cosas irán de mal en peor. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu salvación? Por eso yo te invito a conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es tener relación con Él, vivir con Él, caminar con Él. Entrégate a Jesús. ¿Lo aceptas hoy en tu corazón? ¿Quieres iniciar un relacionamiento serio con Dios? Amén por tu decisión, porque yo quiero orar contigo. Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque a través de una parábola tú nos enseñas de la importancia de ser diligentes y no negligentes. Por eso hoy aprovechamos el tiempo, aún de paz, a pesar de la crisis, para aferrarnos más a ti. Para estar preparados y no acomodados, para buscar tu Santo Espíritu y para permitir que el Espíritu Santo pueda transformar nuestros hábitos, nuestra vida, nos pueda transformar este carácter degradado por el pecado a un carácter transformado por Dios. Toma nuestro corazón, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy quiero hablarte acerca de aquellas oraciones donde uno clama con el corazón y parece que Dios no responde. Más primero yo quiero tomar como punto principal, ¿qué cosa es orar? Siempre hablamos que tienes que orar, pero ¿qué cosa es orar? Primer concepto, orar no es informar a Dios. No es que cuando yo oro, Dios recién sabe que yo me quedé desempleado, que no tengo dinero. Oración no es dar información a Dios, porque Dios sabe, Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, Él sabe mi necesidad. Entonces tú puedes decir, pastor, ¿y por qué yo tengo que orar? La oración es para depender
y ayudarnos a aceptar su voluntad. Para eso es la oración. En la oración yo coloco mi voluntad para que Dios pelee por mí, luche por mí, porque estamos en un grande conflicto, y cuando yo oro, Dios allí interviene, incluso en las cosas que yo tengo que hacer en la vida, porque en este conflicto Él lucha a mi favor, porque yo entrego mi voluntad a la voluntad de Dios. Y yo recibí muchos mensajes, Facebook, Instagram, Twitter, personas que dicen así: pastor, ore por favor para que Dios traiga a mi esposo que me abandonó y se fue con otra mujer. Yo le dije, ¿cómo voy a orar? Y una mamá dice: pastor, ore para que mi hijo pueda volver, porque yo estoy orando desde hace mucho tiempo, él está rebelde, él salió de los caminos de Dios. Y uno ora por una madre que ora por sus hijos, y por una mujer que quiere que el marido vuelva. Entonces uno dice: ¿qué oraciones va a contestar? Dios no puede romper la voluntad del ser humano. Dios va a trabajar en el hijo que se fue y en el marido que se fue, pero Dios no puede obligar al ser humano. Dios no va a decir a ese hombre: ahora yo voy a romper tu voluntad y te voy a traer nuevamente a tu familia, porque Dios no puede romper la voluntad humana. Pero la oración nos ayuda para que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de las personas. Entonces, por eso es que hay algunos hijos que vuelven a los caminos de Dios después de algún tiempo, otros después de menos tiempo. No depende del poder divino, sino de la voluntad humana para poder escuchar la voz de Dios. Respuestas de Dios siempre buscamos en la vida. Y hay un texto que me intriga en Salmos capítulo 37, versículo 4. Hay una promesa y Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. ¿Qué más puede pedir el ser humano? Todo lo que tú deseas, Él te concede. Más dice: deleítate en Jehová. La palabra deleite está asociada con la palabra adoración. La palabra adoración viene de la palabra original proscuneo, que de allí viene incluso la palabra canino, para darnos la idea de qué cosa significa adoración. ¿Qué significa adoración? Tú has visto a tu can, a tu perrito, cada vez que tú llegas a casa, cómo sube, salta, mueve la cola, quiere besarte, como si nunca te hubiese visto y tú apenas saliste 5 minutos fuera de la casa. Y la adoración es así, cuando estamos en la presencia de Dios, que podamos disfrutar, deleitarnos en su presencia. Por eso es que incluso de ahí deriva esa palabra, adoración. Deleítate en Jehová, gózate, disfruta, y Él concederá todo lo que tú deseas, pero tus deseos van a cambiar en la medida que te acerques a Dios. Tus deseos cada vez van a ser más espirituales que materiales. Y esto es una promesa que Dios me da. Y hay personas que dicen: pastor, entonces ¿cómo yo devorar alguna estructura? Jesús nos enseñó una estructura. Yo no voy a hablar acerca de la estructura. Sin embargo, la oración de una manera más simple es abrir el corazón, es conversar con Dios. Y si tú quieres aquí una estructura breve, te voy a dar por lo menos 5 cosas que debes considerar en la oración como adoración, para que Dios pueda conceder los deseos de tu corazón. En primer lugar, tú tienes que comenzar engrandeciendo a Dios. Alábalo a Dios porque Él es soberano, Él es eterno, Él es tu Dios. Número 2, tú tienes que agradecer a Dios. Sé grato con Dios. No solamente te vayas para pedir a Dios. Número 3, tú tienes que conversar, abrir tu corazón, hablar con Dios. Número 4, tienes que pedir la voluntad de Dios y termina diciendo: en el nombre de Jesús, amén. ¿Te diste cuenta que es simple? Aquí está la oración como adoración, y Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Y para la oración, querido, no hay negociación. Nuestra vida sería diferente si antes de cada decisión nosotros hiciéramos una oración. Tuviésemos menos heridas en la vida. ¿Escuchaste esa frase? Es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Es mucho mejor pasar más tiempo con Dios en oración. Ah, pastor, pero yo no tengo ganas de orar, yo no quiero orar. Cuando no tienes ganas de orar es cuando más necesitas de orar. Y orar cuando no tienes ganas es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque ahí donde tú estás, acostado, caminando, manejando, estás allí en el cuarto, donde estés, tú dile a Dios: Señor, no quiero orar. Y ya estás orando, porque tú necesitas de la oración. Muy bien, tú puedes decir: pastor, eso está bien. Porque no hay negociación, no hay que apartarse de esa conversación, de esa dependencia de Dios. El ser humano cuando tiene victorias sale para celebrar. Jesús cuando tenía victorias iba a la soledad del desierto para orar. ¡Qué gran ejemplo que nos dio Jesús! Pero allí viene la pregunta, y eso es lo que queremos resolver hoy. ¿Y qué sucede cuando Dios no responde las oraciones? Cuando yo abro la Biblia encuentro un Ezequías que le dijo a Dios: Señor, yo no quiero morir
y Dios le respondió dándole 15 años más de vida. Encuentro la oración de Jabes, donde Dios le dio exactamente todo lo que él pidió. Todo lo que él pidió. Y dice, y Dios le respondió. Encuentra un Pedro, que es la oración más corta, que le dice, Señor, sálvame, y Dios le salva. ¿Y por qué parece que no responde todas las oraciones que nosotros hacemos? ¿Por qué parece que a veces Dios se queda en silencio? Hoy te voy a mostrar en la Biblia, por lo menos algunas razones. Primero, vamos al libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Aquí hay un pedido y una promesa. Dice así el versículo, clama a mí. Fíjate que clamar no es un pedido superficial. Demanda de una intensidad del corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo leo esta promesa, yo me arrodillo y yo le digo a Dios, aquí está tu promesa. Tú me has dicho para clamar, yo voy a clamar. Ahora, tu respuesta. Y su respuesta no depende de mi pedido, depende de su soberanía. Sin embargo, hay algunas cosas que sí impiden que mis oraciones sean respondidas. Te voy a mostrar algunas. Por ejemplo, primera cosa, Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Hay personas que solamente repiten una oración mecánica, pero no están pidiendo. Es decir, repetir una misma oración no es pedir, no es llamar, no es buscar. Aquí lo que Jesús está diciendo es, yo voy a hacer caso, yo voy a escuchar oraciones que nacen del corazón, los deseos que realmente tiene. Dios no responde oraciones no hechas y Dios no responde oraciones que no hay un deseo del corazón. Pedid, buscad, llamad. Son 3 verbos que Dios coloca para la oración. Número 2. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Quiere decir, la incredulidad puede levantar una barrera para recibir la respuesta de Dios. Tú ya te arrodillaste alguna vez, Señor, este es mi problema. Te levantas, sigues en el problema, porque no has dejado en las manos de Dios. ¿Ya te pasó alguna vez que a pesar de que oras, tú continúas preocupándote por eso? Y tú dices, ¿cómo Dios va a solucionar? Deja eso en las manos de Dios, si ya lo has colocado en sus manos. Tú escuchaste aquella historia que hubo una iglesia que se reunía porque había una grande sequía y allí todos dijeron, queremos pedir oración. Y se fueron una tarde allí al campo para poder orar todos los miembros de esa iglesia. Y había un calor intenso. Y entre todos esos miembros, una niñita de 8 años llevaba un paraguas. Y todos al verlo con paraguas se rieron y le dijeron, ¿por qué llevas paraguas? ¿No ves que estamos en sequía? Y esta niñita le respondió, ¿pero acaso no vamos para orar para que llueva? ¿Y qué tal si Dios responde a nuestra oración inmediatamente? Solamente yo voy a tener paraguas. ¿Entiendes qué cosa es fe? ¿Qué cosa es colocar en las manos de Dios y creer que de su respuesta soberana es lo que nosotros vamos a recibir? Creer, pedir con fe. Número 3, tienes que agradecer. Efesios capítulo 4, 6 dice, no se afanen por nada, pidan a Dios y dice, sean conocidas sus oraciones con acción de gracias. ¿Qué te parece? A veces buscamos a Dios solamente en emergencias y solamente nos acercamos, Señor, quiero. Y cuando Dios te concede una bendición, ¿acaso te vuelves para agradecer? Empieza a revisar tus oraciones. ¿Cuántas cosas pides y de cuántas cosas agradeces? La gratitud forma parte de la oración. Número 4. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Este es un texto interesante. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿No te parece demasiada esta promesa? Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, quiere decir, no haces tu voluntad, no haces lo que tú quieres. Tú haces mi voluntad, mi palabra está en tu corazón. Pídeme lo que quieras porque yo te daré. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso significa, tú necesitas ir a Dios, pero no solamente para pedir.
Necesitas abrir su palabra para conocer su voluntad. Dios no es un tipo banco. Cada vez que estás con miseria o pobre te vas para pedir un préstamo y tiene que darte. No, Dios no es un Dios bombero que solamente lo llamas cuando tu vida está en incendio. No, acércate para conocer su voluntad. Y fíjate una cosa, la persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, mira lo que sucede. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Eso es un texto impresionante. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todavía hay algo más. Tú no solamente tienes que permanecer en Él, sino que también tienes que someterte a Él. Préstame atención a las tres últimas palabras. Agradecer, permanecer, someter. ¿Qué cosa tienes que someter? Tu voluntad. Me encanta lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Pastor, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús oró en el Getsemaní? Oró al Padre y le dijo, Padre, pase de mí esta copa, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres. A veces nosotros estamos acostumbrados a ir a Dios con órdenes, diciendo, yo quiero esto ahora, cuando yo quiero, en mi tiempo, como yo quiero. Y a veces nos atrevemos, somos tan atrevidos de pedir cosas a Dios inmediatas y que las haga como nosotros queremos, como si Dios estuviera bajo nuestra orden. Dios es soberano. Dios sabe cuándo darte y cómo darte. Dios sabe qué necesitas y qué no. Aquella niñita estaba jugando con su hermanito. La madre estaba en la cocina y la niña empieza a llorar. La madre le dice, hijo, ¿por qué llora tu hermanita? Porque no le doy lo que ella pide. Y él le dice, para que no llore, dale lo que ella pide. Dentro de 2 minutos la niña empezó a llorar con más fuerza. Y le dice, ¿y por qué llora ahora? Ah, porque le di lo que ella quería. ¿Y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. A veces nosotros hacemos ese tipo de pedidos a Dios. Dios ve el panorama más amplio. Nuestra visión es limitada solamente para ver el presente, pero Dios ve más allá. Y a veces sus respuestas es, espera un momento, y a veces los no de Dios son las mayores bendiciones disfrazadas, pero Dios nunca queda en silencio. Él siempre responde nuestra oración. Otra condición, según Marcos 11:25, dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Nos cuesta perdonar. Y Dios dice, tú no tienes que romper el puente por donde tú tienes que pasar. Si tú quieres recibir perdón, entonces también tienes que perdonar. El rencor y el odio es un veneno que tú mismo estás tomando y queriendo matar a la otra persona. Hay otra condición para la oración, sí. Santiago capítulo 4, versículo 3, es un texto muy fuerte. Y mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlos en vuestros deleites. ¿Cuántas de nuestras oraciones son egoístas? ¿Pedimos solamente para qué? ¿Para superar al otro? ¿Para engrandecernos? ¿Para orgullecernos? ¿Tú sabes por qué pedimos mal? Justamente porque nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, porque no estamos en armonía con Dios. Nuestros pedidos a veces se tornan egoístas. Yo te puedo dar muchos ejemplos aquí. El libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, tenemos que perseverar en la oración. Y finalmente Jesús dijo en Juan 14, 13, pedid en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, dice el Hijo, así es glorificado en el Padre. Toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Por lo menos son algunas cosas que tenemos que considerar para que cada vez que nosotros oramos podamos tener una respuesta. Pero la respuesta de Dios va más allá de mi pedido. La respuesta depende de su soberanía. Yo te voy a mostrar una oración en la Biblia que no fue respondida. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice así el apóstol Pablo.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Él está hablando que él tiene un aguijón en su carne, tiene un problema, no sabemos qué tipo de problema. Algunos piensan que era un problema en la visión. Pero allí dice, este aguijón yo le he rogado a Dios que quite. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que todas las oraciones tienen respuesta. El apóstol Pablo, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de oración, siendo un hombre de dependencia, se fue a Dios, le rogó, le pidió, le suplicó. Y Dios le dijo, no. En mi soberanía, no. Porque hay cosas que si Dios te da, tú te vas a apartar de Él. Hay enfermedades que no se curan porque si se sanan, se apartarían de Él las personas. Hay personas que no se levantan rápido del fracaso porque si rápido tienen la victoria, se olvidan de depender de Dios. Hay personas que no tienen el milagro que esperan porque ese problema es lo único que les mantiene dependientes de Dios. Entonces aquí no está la idea de que yo pido y tiene que hacerse. Como por ahí algunos dicen, yo ordeno, yo pido. Tú no eres nadie para ordenar a Dios. Tú y yo tenemos que someternos a la soberana voluntad de Dios. Y cuando Dios dice no, es porque tiene algo mejor para la vida. Cuando Dios queda en silencio, no es porque está ausente. Es porque quiere mostrarnos algo mejor para la vida. Y es verdad que hay cosas que aquí nunca entenderemos. Nunca. Queridos, la oración es la respuesta para cada problema de la vida, porque pone tu corazón en sintonía con el corazón de Dios. Me impresiona lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Un profeta de Dios dice así: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que está diciendo? Vamos a traducirlo para nuestro tiempo. Aunque la crisis no desaparezca, aunque la enfermedad no se vaya, aunque yo me quede en la miseria, aunque Dios no responda a la oración como yo quiero, aunque yo crea que Dios está en silencio, yo seguiré creyendo en Dios. Aunque Dios no responda como yo le pido, aunque Dios no quite el cáncer que está acabando con mi vida, aunque Dios no permita por el momento que Él pueda responder mi súplica, mi clamor, aún así yo seguiré creyendo, yo seguiré confiando, porque el silencio de Dios en su